sección de videojuegos. Ahora me toca a mí un poco de Doom. Doom es un juego clásico, un juego que pues marcó época tanto por sus temáticas, por vamos a decir, su innovación técnica, pues lo importante que fue para la industria y también por sus controversias, ¿no? Doom es desarrollada por id Software o ID Software, aunque pues los mismos desarrolladores han dicho que se pronuncia id Software. Y bueno, fue creada por John Carmack, Tom Hall y John Romero. Y fue hecho con el Ivy Tech. Y bueno, digamos que este juego es de los primeros exitosos del First Person Shooter. Tenemos pues varios como antecedentes de lo que es el First Person Shooter. El más cercano, vamos a decir, a esta como este punto de vista, vamos a decirlo, en esta como sensación que te da Doom, obviamente es su predecesor Wolfenstein, que es bastante parecido, nada más que Doom es como una mejora, ¿no? Es sustancial y que le da mucho como le aporta mucho más, ¿no? Lo mejora bastante. Pero bueno, podemos trazar el origen del First Person Shooter por los 70s y los 80s. De los dos primeros juegos que encontramos es Maze War y Space, que son juegos muy, digamos, son muy sencillos. Los gráficos son básicamente líneas, pero lo que pasa es que ya tienen esta intención de mostrarnos el juego como si lo viéramos nosotros, ¿no? En primera persona. Bueno, muchos juegos surgieron después con esta idea, aunque no explotó tanto. Digamos que, por ejemplo, Midi Maze es uno de los primeros que salió en el Atari en el 87 y era un juego de laberintos. Y pues bueno, era similar como Pac-Man, pero con primera persona. Y esto se pasó a varios, como se porteó a varios, como otras plataformas. Por ejemplo, el Game Boy y el Super NES. Y bueno, fue uno de los primeros como First Person Shooter en regla, como los conocemos visualmente. También Hoover Tank 3D fue un pionero porque fue un simulador de vehículo donde nosotros nos metíamos como en la visión del conductor, y esto fue como una mejora total en los gráficos, ¿no? En los motores gráficos, porque ya podíamos pasar de verlo solo como unas líneas que simulaban el 3D pero no eran tal cual un 3D, a ya ser un poco más cercanos a lo que sería tal cual el modelado 3D. En este punto podemos hablar de Wolfenstein 3D, que básicamente era una historia sobre nazis, sobre nosotros que luchábamos y peleábamos contra nazis disparando. Y por ejemplo, una de las cosas características es que está la interfaz debajo en una franja. Y ahí podemos ver nuestra vida, nuestros puntajes y tal. Y nuestra vida se ve reflejada en el medio donde teníamos la cara de nuestro personaje, ¿no? Ahí era donde nosotros podíamos ver cómo era, y cada vez que nos disparaban o algo así, perdíamos vida, iba sangrando un poco más y hasta que acababa como muerto, ¿no? Esto pues fue retomado para Doom. Ahora bien, si nosotros vemos Doom, podemos decir que es 3D, ¿no? Que nosotros lo llamaríamos 3D, pero tal cual no es 3D porque hay mucho simulado, ¿no? Digamos que, por ejemplo, nosotros cuando nos acercamos a los objetos, se mueven frontal hacia nosotros, ¿no? Nunca vemos como un lado o una parte de atrás, porque siempre estamos viendo la cara frontal, ¿no? Y gira hacia nosotros, lo cual nos da una sensación de 3D, pero en realidad no. Lo único que está haciendo es como girar para simularlo, ¿no? Eh, Tenemos mucho de esto, pero sí hay, digamos, cierto realismo, sobre todo para la época, obviamente. Estamos pasando de Wolfenstein 3D, que tenía unas texturas un poco más pixeladas, con poco detalle, que no era tan fluido, por ejemplo, y Doom ya fue una mejora total.
Si ustedes han tenido la oportunidad de jugar este juego, pues no me van a mentir, es muy fluido, es muy divertido y sobre todo se nota la intención de que al jugarlo sea divertido, ¿no? Porque cada disparo, pues digamos que es un goce, aunque veamos muerte y sangre, pues lo que nos hace es sentirnos como con más adrenalina, ¿no? Porque es muy divertido. Y bueno, este juego salió en el 93. Fue creado para el sistema operativo DOS, el 2, y programado sobre una plataforma de computadoras, el Next Step. Y bueno, digamos que la historia, aunque no importe mucho, sí hay una detrás. Sobre todo para la época las historias no se contaban en el videojuego, pues obviamente no era posible meter cinemáticas ni nada. Y bueno, lo que se hacía aquí es que tú te tenías que meter en el menú en Read This, que ahí era como un texto donde te explicaban la premisa, ¿no? Que era básicamente que un marín espacial lo mandaron a la estación de Phobos en las lunas de Marte y de repente hay un fallo en el experimento de teletransportación y lo que se hace es que se abren las puertas del infierno, ¿no? Y entonces, digamos que el infierno empieza en Marte porque ya los demonios pudieron entrar y pues ya invadieron las bases y todo. Y bueno, también muchos de nuestros compañeros marines fueron transformados por los demonios en zombies. Y bueno, nuestro papel o nuestra misión como protagonista es ser digamos, sobrevivir a toda esta invasión y pasar entre todas las estaciones, entre todos los niveles para poder llegar como a escapar, ¿no? Bueno, es muy similar a Wolfenstein 3D, pero hubo un mejoramiento brutal, nunca mejor dicho, con Doom. Y fue muchísimo más estable y también con mucha más riqueza como de jugabilidad, ¿no? Y en este año, pues casi todos tenían Doom. Era una locura porque Doom fue un hitazo. Lo que pasó con Doom es que pues todos tenían una copia y todos querían tenerlo porque era un disfrute. He oído muchas historias, por ejemplo, de cuando vieron 3D por primera vez, pues fue sorprendente porque tú estabas viendo solo gráficos 2D y tú creías que lo que había surgido, por ejemplo, con, no sé, juegos fluidos como Castlevania, que pues digamos, es de lo mejor en 2D, por así decirlo, eh, tú creías que eso ya era súper realista y no se podía hacer más. Y entonces llega esta sensación de 3D y eventualmente el 3D real con modelado. Y pues es sorprendente, ¿no? Y bueno, creó muchas pautas este juego. Digamos que sentó bases, hizo escuelita. Y mucho de lo que nosotros conocemos en los first person shooter modernos, como puede ser el que está a punto de salir en Call of Duty Modern Warfare, mucho le deben a Call of Duty, ojalá. Bueno, también en cuestión de historia, pero mucho le deben a Doom, porque esta sensación que tiene al jugarlo fue muy replicada, ¿no? Clones de Doom hubo para regalar. Muchos mods, muchos complementos de historia. También salió Doom 2, un Doom 3 que era un poquito no oficial, pues por así decirlo. Pero bueno, hubo mucho modeo de este juego y salieron varios juegos de él. Pero bueno, por ejemplo, Doom también fue transportado a fue transportado al NES, al Super Nintendo, y pues fue también un gran avance para la consola a nivel técnico. Lo que pasa con esto es que no es tan fiel o tan igual a su versión original o su homónimo en PC. Pero bueno, conseguir esto con el NES, el Super NES era increíble, porque ya no tenías que usar una computadora, ya lo podías tener en tele en tu casa. Y bueno, digamos que necesitaron un poquito de potencia extra para que el Super NES pudiera pues, jalar, reproducir este juego con un chip que se llama FX. Y bueno, digamos que básicamente era el mismo juego, pero cambiaron las texturas y los niveles para que pudieran caber en la consola, ¿no? Y bueno, hay
un arsenal, por ejemplo, en el juego, ¿no? Tenemos ametralladora, la pistola base, una sierra eléctrica, una escopeta, una BFG 9000, que es como uno de los iconos del juego y de los videojuegos también, porque es un arma muy especial, ¿no? Es como el arma final del juego y es un goce, ¿no? Usarla. Lanza como una explosión de energía que es muy impresionante. Y hubo muchas veces el meme de que BFG era Big F Gun, con una grosería en medio. En realidad era Bioforce Gun, pero bueno, fue muy memeable en aquel entonces. Y bueno, por ejemplo, había pociones de invisibilidad, había de armadura, todo como muy completo para que tú pudieras sentirte inmerso en el juego. Eh, Sus enemigos también son muy característicos, los diseños son muy especiales, digamos tenemos los zombies, los imps, que son como unos demonios que a veces podrían ser color marrón, ¿no? Y te lanzaban como bolas de fuego, es muy característico también. Hay demonios llamados rosas, Pinky, que son de color rosa y que te atacan, ¿no? Que van corriendo hacia ti y te atacan. Eh, Uno de los más icónicos también es en la Spider Mastermind, que es, creo, si no me acuerdo, creo que sí. Sí, el jefe final del juego. Y es como una araña robótica, pero que tiene un cerebro en donde estaría la cabeza y tiene una cara el cerebro. Y el ciberdemonio también es muy icónico porque es un jefe súper difícil. Tiene lanzacohetes. Y en general el juego, digamos, tiene dificultades, pero en general el juego es difícil. Es muy interesante, ¿no? Porque en la época se solía como alargar el juego por cuestiones o sea, la dificultad lo usaban para alargar el juego porque pues obviamente no podías tener un juego tan largo. Y por eso muchos de los juegos de arcade, sobre todo, son muy difíciles. Y Doom no es la excepción, pero en este caso lo hicieron más como para que tú pudieras tener una sensación de estar verdaderamente inmerso en una masacre, ¿no? Y bueno, fue libre, digamos, Doom, porque en el 97, 4 años después de que salió, id Software publicó el código fuente y entonces ya cualquiera podía eh, pues publicar su versión de Doom siempre y cuando no cobrara, ¿no? Y bueno, muchos fue corrección, mejoras, pero también salieron cosas como Heretic y Hexen, que son juegos también muy famosos y pues básicamente son mods de Doom. Y bueno, también Quake es como un sucesor, por así llamarlo. Es hecho también por id Software y toma mucho de esto, ¿no? Quake creó el juego como de arena, el juego de disparos en primera persona de arena. Y es también tiene una importancia histórica en el mundo de los videojuegos. Y bueno, digamos que Doom es muy recordado por todos, es un juego muy especial para la industria y sobre todo también porque fue de las primeras como controversias que hubo grandes en los videojuegos, ¿no? Junto con esta y yo creo Mortal Kombat fueron de las más fuertes en aquella época. Y bueno, obviamente Doom al tratar del infierno pues tenía imágenes satánicas y pues por esta misma como crueldad o brutalidad que tiene el juego pues había mucha violencia y generó como mucha controversia. Obviamente en Estados Unidos sabemos que son como muy conservadores en lo público y pues en lo interno todos estaban jugando Doom, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, por ejemplo Yahoo Juegos lo catalogó como uno de los juegos más polémicos de todos los tiempos porque obviamente fue muy criticado, sobre todo obviamente porque tiene estas imágenes como satánicas y esta temática pues por la Iglesia Católica, ¿no? Por las instituciones religiosas. Incluso David Grossman, un crítico, lo calificó como un simulador de asesinatos en masa, ¿no? Que es hablar un poco, o sea, como exagerar un poco. Todos sabemos que está este debate de que si los videojuegos te impulsan como a ser violento, a matar. Eh, y muchas veces se ignora que muchos de los asesinos que logran estas masacres no solo juegan videojuegos, también, digamos, un factor que se les olvida mucho es, por ejemplo, que tienen enfermedades mentales, que tienen depresión y tal. Pero claro, el tipo jugaba videojuegos como la mayoría de los adolescentes, pero bueno, el tipo jugaba videojuegos y obviamente esa es la causa, ¿no?
bueno, digamos que esta controversia vino a su máximo, digamos, a su cenit, cuando se reveló que participantes de la masacre de Columbine, una de las más famosas de Estados Unidos, pues eran jugadores de Doom, ¿no? Y muchos dicen que incluso lo hicieron como para planificar, ¿no? En Doom. Y bueno, digamos que puede ser esto cierto. Yo, pues sí, ¿no? Es muy factible. Pero también hay que contar que solo una persona que está muy mal de la cabeza puede hacer estas cosas, ¿no? Y obviamente Doom puede ser usado para divertirse o para cosas así, pero todo depende de la persona, de lo que tenga detrás, y no podemos culpar al juego en sí porque no está incitando a nada, solo te está incitando a divertirte. Y pues nada, ¿no? Estas personas lo usaron de una mala manera, pero no es culpa de Doom, es culpa de estas personas que ya tenían detrás problemas mentales, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, también hubo una película de Doom que se llama Doom Puerta del Infierno, en donde estaba La Roca. Yo vi esta película y no me desagradó del todo, pero no es entretenida, digamos. Hay un momento donde incluso toma la cámara de primera persona, que es como también como un súper tributo al juego. Y bueno, la película no es tan buena, pero yo creo que si eres fan de Doom, pues te puede llegar a entretener, ¿no? A mí me entretuvo un poco. Y bueno, digamos que eso fue lo de por el momento. Doom tuvo secuelas. Doom 2 es básicamente la continuación, no hay una gran mejora, digamos, visual. Hay unas pocas mejoras como gráficas, pero bueno, Doom 2 es, digamos que sigue la misma línea, entonces no hay mucha diferencia, más que digamos, la manera de continuar la historia, ¿no? También Doom 64, que fue básicamente un poco de una continuación. Vino Doom 3, que era un juego en 3D, era muy oscuro y dejó un poco la esencia de Doom y era un poco aburrido, se enfocó un poco más en el miedo también, pero no era tan bueno el juego es muy criticado, y pues sobre todo porque dejó de ser este Doom tan divertido que nosotros vimos cuando surgió, ¿no? Y después después de mucho tiempo, Doom de 2016, que fue hecho por id Software y distribuida por Bethesda, que John Carmack volvió y bueno, vino a complementar esta canción, este juego, y tiene muy buenas críticas, sobre todo porque recupera la importancia de la jugabilidad de Doom, ¿no? Que se había olvidado un poco en el 3, porque lo importante de Doom es esta sensación de jugarlo, de dar disparos, de lo divertido que es, y entonces así es como Doom adquiere esta importancia, ¿no? Y por último, la importancia de la música en Doom. Tiene música muy buena, inspirada en el heavy metal, canciones icónicas como el tema del Mundo 1. Yo también, por ejemplo, Sign of Evil, que creo que es del nivel final, yo creo que es muy icónica, y bueno, las canciones de Doom siempre son una delicia al escuchar, y yo les recomiendo escucharlas porque yo creo que es uno de los mejores soundtracks de los videojuegos que se han hecho siempre. Y bueno, este fue mi pequeño resumen de Doom, mi juego favorito. Yo podría, digamos, atreverme a decirlo así. Y bueno, gracias por escucharnos, y espero que si no han jugado Doom, lo vean gameplays, van a ver que es muy diferente a lo que ustedes pueden pensar que surgió en la época. Y jueguenlo porque es muy divertido. Doom está prácticamente en todos lados, y si tienen cualquier cosa, es muy probable que puedan jugar Doom, porque también empezaron a portear Doom a todos lados. Hay Doom incluso en calculadora. Entonces, Doom, un clásico, un videojuego amado en la industria, y yo creo que vale totalmente la pena probarlo. Así que este fue el episodio de la historia del videojuego. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.